Buenas tardes, queridos amigos. En esta tarde vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 7, del 40 al 53. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es en verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?» Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le echó mano. Los guardias del templo acudieron, lo han traído. Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos le respondieron: ¿hay algún magistrado o algún fariseo que haya creído en él? Esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le respondieron: ¿también tú eres Galileo? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se fueron a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un evangelio que es continuación de los episodios que hemos estado escuchando esta semana, en el que Jesús se presenta en el templo y que los demás, los judíos y los fariseos, lo van rechazando o van queriendo encerrarlo en sus propias palabras, o están esperando el mínimo error para poderlo arrestar. En este caso me quiero quedar con una frase, esos guardias que los fariseos mandaron para que apresen a Jesús: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Y esto es eco de lo que dice al inicio, que la gente al escuchar sus discursos comenzaba a afirmar que este es el Mesías y otros decían que no. Pero ¿por qué causaba Jesús esta impresión? Primero, porque es Dios. Y cuando nosotros escuchamos a Dios, escuchamos a aquel que nos dio la vida, escuchar a Jesús, que es Dios. Ellos decían, al decir esto, ellos afirmaban de que Jesús hablaba con toda autoridad, es decir, con coherencia. Hablaba, predicaba y también practicaba lo que decía, cosa que no hacían los fariseos. Entonces Jesús dejó cautivados a estos guardias que no quisieron apresarlo porque habían descubierto el sentido de su vida, el sentido de la promesa que se le había hecho a su pueblo, ¿no? De liberarlos del pecado. Entonces a nosotros también se nos invita a eso, más que todo a entender de que Dios no ocupa un lugar, por así decirlo, que nos sobra, porque incluso muchas veces decimos, bueno, voy a ocupar mis cosas en el estudio, en el trabajo, y si me da tiempo ya iré a la iglesia o ya rezo. A veces tomamos las cosas de Dios como una cosa, como algo complementario, y justamente por poner a Dios como algo complementario, nosotros retrocedemos en nuestro crecimiento como personas y en nuestro bien espiritual, haciendo que el sentido de la vida lo busquemos en otras cosas que no son Dios, y que poco a poco caigamos en algunos momentos en depresión diciendo ¿para qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Entonces hagamos todo lo posible con Jesús, palabra viva. Muchas gracias.